Vamos a leer de nuevo, digo de nuevo porque la semana pasada habíamos leído acá y vamos a continuar en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, donde yo les había pedido que leyeran. Se demoraban 10 minutos como máximo leer, ¿verdad?, los pequeños capítulos 4 que en definitiva forman 55 versículos. Yo lo leí en 6 minutos, pero si lo lee más lento, 10. Yo podría haber leído 10 en la mañana, 10 al mediodía, 10 en la tarde y habríamos, ¿verdad?, y aprendido bien. Y iba a decir que levante la mano los que no leyeron. Yo pensé que van a levantar 2 o 3 porque los demás todos leyeron, ¿verdad? ¿Leyó Juanito? ¿Por qué? Se le olvidó, ya. Típica de respuesta de alumno. ¿Ya? También le había pedido que contaran cuántos profetas menores están en la Biblia. ¿Hizo alguien esa tarea? Dijimos cuáles eran los mayores, y después había que ser los menores, que justamente Malaquías está dentro de ese grupo. Ahora, cuando se dividen en profetas mayores y menores, dijimos que no se trata de que sean profetas de más edad y los otros sean menores, sino que se refiere a la extensión, ¿verdad?, del libro y a también, no solo a la extensión, sino a las profecías, ¿verdad?, que son de más alcance. Generalmente los profetas menores hablaron en relación a Israel. Y los profetas mayores tuvieron una profecía que abarcaba otras ciudades también. Bien, Malaquías, dijimos, significa mi mensajero. También les pedí esta tarea que tampoco hicieron, que era leerlo, ¿verdad?, y descubrir cuántas preguntas aparecen en este libro. Dijimos que hay 7, ¿verdad?, por lo menos 7, hay más, pero hay 7 que formula Dios. Y está la contraparte, la contrarrespuesta insolente del pueblo de Dios a cada uno de los requerimientos de Dios. Eso lo vamos a ver enseguida. Otra cosa para tener en cuenta, Malaquías cierra el canon del Antiguo Testamento y de ahí pasan 400 años de silencio. O sea, esa hojita que divide el Antiguo Testamento del Nuevo significan 400 años. Hay una que dice Nuevo Testamento, esa hojita, por así decirlo, representa 400 años de silencio. El profeta que siguió hablando en el Nuevo Testamento fue Juan el Bautista, ¿ya? Por lo tanto, es importante considerar que este fue el último mensaje de Dios al pueblo de Israel. Dígame. Sí, en realidad no hay hasta 400 años de silencio, la verdad que justamente más o menos para algunos, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en 466, hasta que termina la Edad Media, que sería por 400 años, parte del resto de los otros siglos, son 10 siglos. Cada siglo tiene 100 años, sería 400. Y en el 426, justamente, se divide el Imperio Romano de Occidente, por eso, antes y después del siglo I. Sí. Justamente, ¿sabe el hombre? Sí, justamente Malaquías escribe en el tiempo cuando el pueblo de Dios había vuelto desde el cautiverio, ¿ya? Por lo tanto, hay que leer con Malaquías, hay que leer justamente Zacarías, Ageo, que también son del tiempo post-exilio. Voy a leer el capítulo 1, el verso 1 al 5. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Hasta ahí por el momento, que el Señor nos ayude y nos bendiga su palabra. Bien, decíamos que Malaquías entonces significa mensajero. Y Dios tenía un mensaje para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había vuelto de la cautividad de los 70 años y habían reconstruido, ¿verdad?, el templo y los muros. Así como hubo 3 deportaciones, hubo 3 regresos. Uno al cargo, el primer regreso con 50.000 hombres aproximadamente fue con Zorobabel. Después venía Esdras mandando otro grupo y al final llegó Nehemías con un tercer grupo. ¿Ya? Ahora, después del entusiasmo inicial, como todas las cosas, han pasado desde la reconstrucción de los muros, unos 100 años calculan algunos, 80, 100 años, y ustedes saben que así como les pasa a ellos, nos pasó a nosotros. Todos empezamos con entusiasmo, muchas de las cosas de Dios, ¿verdad? Empezamos, quiero seguir, quiero hacer esto, pero pasado el tiempo, el entusiasmo decae. Ahora, el pueblo de Dios necesitó, Ageo fue uno de los que animó, hay que leer Ageo, animó al pueblo de Dios a reconstruir, a seguir los muros, la continuidad, ¿ya? Porque uno tiende a decaer y Dios le envió profetas que animaron al pueblo. Ahora, Malaquías está observando al pueblo de Dios. Ellos continúan con la religión externa. Siguen ofreciendo sacrificios, siguen con su templo no tan hermoso como el que tuvieron con Salomón, pero externamente ellos creen que están bien. Pero Dios, que mira el corazón, sabe que su corazón está lejos de Dios. A veces nosotros tenemos un ritualismo, ¿verdad? Hacemos cosas y pensamos que estamos bien porque las hacemos. Pero muchas veces el Señor tiene otro concepto de nosotros. Y ese concepto es el verdadero, no el que nosotros tenemos, el autoconcepto, ni siquiera el que piensan los demás de nosotros. Porque a veces nosotros nos proyectamos una imagen que no es, ¿verdad? Una imagen espiritual que no corresponde. Pero Dios, que conoce el corazón, sabe cómo somos realmente. Entonces miró a este pueblo, hizo una inspección en su corazón, y como dijo Isaías, Dios dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces envía a este profeta. Y dijimos que cuando dice profecía, la palabra significa carga, la carga de Jehová. No porque la palabra de Dios sea pesada, una carga insufrible, sino porque es algo que uno no puede evitar. Dios le entregó un mensaje a Jeremías, a Malaquías, y Malaquías sintió un peso. Él sabía que su audiencia no iba a recibir el mensaje. Y en más, a lo mejor él tampoco quería decirlo porque sabía cómo iba a reaccionar la gente. Pero tenía un peso en su corazón y quería descargarse entregándole la carga a la conciencia de sus auditores. Es cuando nosotros vemos algo, vemos a un amigo, vemos a una persona y uno dice, no, sabes que yo siento la necesidad de decirle esto, pero no me atrevo porque no sé cómo va a reaccionar. Así decimos nosotros, ¿verdad? Pero siento un peso. Malaquías lo sentía. Era algo que Dios había puesto en su corazón y él dice, yo no puedo resistirlo. No puedo, tengo que decirlo. Y dice, la carga de Jehová. Fíjense que en todas las palabras en la Biblia cuando dice profecía de, dice la carga de Jehová. Era una carga para ellos. Es como Pablo cuando dijo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Para él era una carga. Y él tenía que cumplir. Y él está cumpliendo. Y esta carga, esta palabra, es palabra de Jehová. No se le ocurrió a Malaquías y es específicamente contra el pueblo de Dios. Cuando uno se expone a la palabra de... No, vamos a continuar. No podemos... Ya, me distrajo. ¿Me deja, por favor, continuar? Quedé en que... Si alguien me ayuda. Me desconcentró. ¿Perdón? Ya, esta carga era
un mensaje específico contra un pueblo. Les decía que cuando nosotros llegamos a escuchar la palabra de Dios, Dios tiene un mensaje para nosotros. Nosotros tenemos que venir pensando qué quiere decirme Dios. ¿Ya? Yo voy a hacer un paréntesis. A veces hay gente que piensa que cuando uno está aquí arriba tiene un misil preparado para alguien así en especial. Yo creo que esa es una falta de respeto absoluta si un predicador se sube y viene con un mensaje preparado específicamente para una persona. Porque uno no puede hacer eso. Uno tiene que tomar la palabra de Dios y es el Espíritu Santo el que debe aplicar la palabra a ese corazón. Eso sería una carnalidad de parte de un predicador que se subiera y dijera, le quiero hablar a tal persona. Eso tiene que hacerlo personalmente. No puede ocupar la media hora o la hora de toda una audiencia para dirigir un mensaje personal. Uno tiene que escucharlo y el Espíritu Santo va a tocar nuestro corazón. Porque aquí dice era contra Jehová, contra Israel, era dirigido personalmente. Entonces cuando uno viene con esa disposición, ¿qué querrá decirme el Señor hoy a mí? Uno va a sacar provecho. Y aquí viene quizás uno de los pasajes difíciles que a veces los creyentes evitamos. Ya cuando hay pasajes difíciles se evitan. Y es el amor selectivo de Dios. La elección. Los hermanos a mí me conocen acá y saben que yo creo en eso. Yo no lo voy a imponer, está en la Biblia. Yo no soy llamado a explicarlo, no soy llamado a que ustedes lo comprendan, yo soy llamado a creerlo, por fe. ¿Ya? Y no eludirlo, ni confrontacional tampoco, absolutamente. Pero aquí viene de las primeras. A ver, hay un modo que tiene Malaquías de escribir, ¿ya? Que es como una fórmula, un estilo, ¿ya? Que es una afirmación de parte de Dios, después viene una objeción de parte del pueblo y viene una explicación aclaratoria amplificada de parte de Dios a esa respuesta. Me explico. Dijimos que habían 7, ¿verdad? Donde dice en el verso 2, ¿en qué nos amaste? En el verso 6 al final, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7 más o menos al medio, la tercera, ¿en qué te hemos menospreciado? Son las respuestas del pueblo. Verso 17, capítulo 2, verso 17. ¿En qué le hemos cansado? Capítulo 3, verso 7 al final. ¿En qué hemos de volvernos? Verso 8. ¿En qué te hemos robado? Verso 3, el capítulo 3. ¿Qué hemos hablado contra ti? O sea, frente a cada objeción que Dios hace, o más bien afirmación, el pueblo de Dios está respondiendo de manera insolente, atrevida, de una manera irreverente a Dios. Nosotros hoy día, lo decíamos la semana pasada, lamentablemente en nuestro país estamos viviendo una suerte de irreverencia, de falta de respeto. La gente hoy día es irreverente, los jóvenes son desafiantes, ¿ya? Uno puede ver un grupo de jóvenes en una vereda y si uno va pasando, ellos no se hacen un lado. Y si uno dice permiso, lo miran muy mal y uno prefiere bajarse para eludir. ¿Por qué? Porque hoy día la gente está irreverente. ¿Y saben por qué es irreverente? Porque no tienen temor de Dios. Cuando falta el temor de Dios, el ser humano se pone irreverente, se pone insolente, se pone atrevido. Pero ¿saben cuál es lo trágico aquí? Que los irreverentes, los atrevidos, los insolentes no son los paganos. ¿Quiénes eran? El pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Y cuando la irreverencia, ¿verdad?, se instala en el pueblo de Dios, es terrible. Entonces Dios les dice esta primera afirmación: yo te he amado, dice Jehová. Esa es la afirmación, yo te he amado. ¿Y cuál es la contrarrespuesta irreverente del pueblo de Dios? ¿En qué nos amaste? Dicen que, otras versiones dicen, ¿en serio? ¿Te he amado? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? Es como si hoy día dijeran, como alguien me escribía en un WhatsApp, estaba hablando con alguien, yo le dije algo y me puso una pura N, así. Parece que eso, pues no sé qué significa, pero yo he visto que varios se ponen así como que está en duda. ¿Eso significa o no? ¿Sí? Ustedes que están en el lenguaje de chat, yo no lo sé, pero eso es. Entonces,
Es como si el pueblo, cuando Dios le dijo, te he amado, y el pueblo al unísono dice, ¿en qué nos amaste de veras? ¿Estás hablando en serio? Y a veces nosotros como creyentes, teóricamente sabemos que Dios nos ama, pero dice, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y si estoy sufriendo, ¿por qué Dios dice que me ama? ¿En qué lo demuestra? ¿Cómo lo sé? ¿Qué evidencias tengo? Y aquí, decía, empieza a hablar Dios. Dicen los que saben, yo siempre he dicho, voy a decir así, ¿ya? Yo no sé griego. Hay algunos que abusan del griego, dicen el griego, dice, y es verdad que ayuda mucho saber griego o hebreo, ¿ya? Aquí está en hebreo, ¿ya? Entonces yo no voy a decir, miren, hebreo, yo me lo sé, no, yo recurro a las personas que saben. Cuando digo los que saben, son los que saben hebreo o saben griego y nos ayudan en la comprensión. Y dicen entonces que cuando dice esta palabra, os he amado, el verbo amar está en un tiempo verbal que significa te amé, te amo y te amaré continuamente. O sea, es un amor que ha sido de principio a fin. Te amé, te sigo amando y seguiré amando siempre. O sea, no es pasado, os he amado. No, os he amado, os amo y os amaré siempre. Eso es lo que está diciendo Dios. Ahora, el amor de Dios, que las personas hoy día cuestionan mucho en relación a cómo nos sintamos o cómo nos vemos o lo que tengamos, porque hay gente que si tiene enfermedad dice, es como si Dios me amara, porque lo medimos en términos médicos, el amor de Dios, en términos de ausencia de problemas y en términos de bienestar económico. Si estoy enfermo, si no tengo plata y si tengo problemas, Dios no me ama. Ese es el concepto humano. Pero los creyentes no podemos pensar así. Dios no nos ama en esos términos. Dios nos sigue amando aún en esas circunstancias, lo vamos a ver, ¿ya? Aquí es el amor específico hacia un pueblo, al pueblo de Israel, ¿ya? Ahora, este amor de Dios tiene ciertas características. Primero, es un amor incondicional. Todo amor humano de alguna manera es condicionado por la actitud del otro. ¿No es cierto? Casi siempre nuestro amor está condicionado por la actitud y el comportamiento del objeto amado. ¿Me explico? Yo lo quiero tanto porque, ¿no es cierto? Lo quiero, lo amo porque es una buena persona, es cariñoso, es amable. Pero ¿qué pasa si esas características no están? ¿Persiste nuestro amor? Al contrario, nosotros decimos no lo quiero porque... Y el amor de Dios no es porque, es a pesar de. Esa es la diferencia. Dios nos ama a pesar de, no porque. Entonces el amor de Dios es incondicionado o incondicional. No está mirando el desempeño de la persona para amarla. Dios no nos ama porque nosotros somos mejores que otros o nos consideremos mejores. No nos ama porque hoy día leí más la Biblia que ayer. Dios me ama porque Él es amor. Él eligió amarnos. De tal manera amó Dios al mundo, de una manera incondicional. No buscó condiciones en nosotros, porque si las buscara, encontraría solamente motivos para no amarnos. Nosotros pensamos que Dios está súper contento con nosotros y muy agradecido de que nosotros no hagamos lo que otras personas hacen. Y es bueno que no lo hagamos, pero eso no nos pone mejor que un pecador cualquiera. Es como se predicaba el domingo pasado, ese fariseo que invitó a Jesús a comer a su casa y la mujer pecadora de la ciudad. Esa era una mujer pública, sus pecados eran conocidos. El fariseo que invitó al Señor tenía pecados privados, los conocía a él, pero ambos eran pecadores delante de Dios. Entonces es un amor incondicional, pero también es un amor soberano. Nosotros creemos en la soberanía de Dios como atributo. ¿Sabe lo que significa que Dios sea soberano? Significa que Él no está obligado
ni condicionado por nada. Un soberano es el que hace lo que quiere. Este es un soberano, cuando un rey, ¿no es cierto? Dios es soberano. Él no está obligado a amarnos. Dios no tiene la obligación y no está obligado a nada. Dios no está obligado a bendecirme. Dios no está obligado a hacer nada. Dios es soberano porque Él escoge hacerlo. Y ese es uno de los atributos que a nosotros nos cuesta reconocer. La soberanía absoluta de Dios. Él es soberano. Entonces, Él amó al pueblo de Israel. Y vamos a ver después que dice, a Jacob amé. Puede ser la persona, ¿no es cierto?, que es Jacob y versus Esaú, que lo vamos a ver enseguida. Pero es soberano. Es entonces un amor incondicional, es soberano y también es un amor eterno. ¿Existe el amor eterno humanamente? ¿Sí? ¿Usted ha amado siempre igual? Muy bien, ahí está la diferencia. Como dijo un director que tuve alguna vez, Hugo, el amor eterno dura 24 horas. Porque él tenía una vida muy licenciosa. Muchas personas a su alrededor, mujeres. El amor, y esa era su hipocresía, su cinismo. El amor eterno dura 24 horas. Pero Dios dice a Israel, con amor eterno te he amado. Jeremías. Verso 3. Jeremías capítulo 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, el amor de Dios hacia Israel es un amor soberano, es un amor incondicional y es un amor eterno. Un amor, ¿verdad?, que no pasa, que no disminuye. ¿Se acuerdan lo que dice en Juan capítulo 13 del Señor? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Yo sé que ahí significa hasta el extremo, hasta lo sumo, pero los amó siempre. Nunca varió su amor, aunque Pedro lo negó, aunque Tomás dudó de su resurrección y el Señor lo sabía, lo siguió amando igual. Ahora, miren la respuesta del pueblo. Yo os he amado, dice Jehová. Esa es una afirmación. ¿Cuál es la objeción? ¿En qué nos amaste? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo lo sabemos? ¿De veras? ¿Estás hablando en serio? Como decíamos. Una versión dice, sin embargo, dijisteis, o pero dijiste, términos de contraste. Yo le he dicho, hermanos, que cuando encontremos la palabra pero, es un término de contraste. Significa que yo tengo que parar, hacer una pausa y contrastar lo que Dios está diciendo antes y sacar la lección. El pero es importante. Pero, ustedes dicen. Y aquí está la maldad profunda del pueblo de Dios. Porque ni siquiera antipusieron una palabrita, es sí, pero. Aquí es un pero a secas. Me explico. Si alguien me dice a mí, oye, Hugo, pero escucha, tú eres así y acá, yo puedo decir, sí, pero, o sea, comparto algo de lo que tú dices, pero también, esto ni siquiera dicen sí, pero. No, sin embargo, pero no es así. ¿Se entiende? O sea, cuando yo digo sí, estoy reconociendo que la persona que me está diciendo algo a mí tiene algo de razón, pero yo agrego mi contraparte. Israel ni siquiera dice, Señor, sí, encontramos que tú tienes razón en parte, pero no aceptamos lo que tú dices. ¿En qué nos demuestras? Y aquí Dios dice algo. Dice, y este es uno de los textos difíciles de explicar, y yo no tengo la capacidad para explicarlo. Entonces, ¿para qué está parado arriba? Podría decirme alguien. Porque quiero compartir lo que yo he estudiado. ¿Ya? ¿Qué dice Dios? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Estas son las llamadas preguntas retóricas. Cuando escuchen esta palabrita que dicen, ¿qué es una pregunta retórica? La pregunta retórica es cuando uno sabe de antemano
la respuesta. Ya es una pregunta retórica. Yo hago una pregunta, pero yo sé lo que me van a responder. Entonces, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová. Ahora, partamos no vamos a hacer una clase de historia, pero habríamos que hacerla para quienes no conocen quién era Jacob, quién era Esaú, porque si no sabemos quiénes son esos personajes, no podemos entender lo que Dios está diciendo aquí. Por eso la Biblia hay que leerla y estudiarla, no hojearla. Nosotros hojeamos la Escritura. El Señor no dijo, hojead las Escrituras porque son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Qué dijo? Escudriñar. Y escudriñar significa inquirir, significa esfuerzo. Hermano, yo lo insto a leer. Y el leer significa esfuerzo deliberado de mi parte por leer y dejar un tiempo. Si ustedes quieren decir que no tienen tiempo, nunca van a tener tiempo. Los tiempos hay que hacérselos. Nadie tiene tiempo para leer, nadie tiene tiempo para orar, nadie tiene tiempo para nada. Hay que hacerse los tiempos. Hay que hacérselo. Uno tiene que tener el hábito, tiene que tener la costumbre, hermano, y hay que estudiar la palabra de Dios. Entonces, nos vamos al Génesis, ¿verdad? Y estaba, ¿quién eran los papás de Jacob y Esaú? Isaac y Rebeca, ¿no es cierto? Isaac, hijo de Abraham, ¿ya? El hijo de la promesa, Isaac. Isaac se casa con Rebeca, Rebeca era estéril. Fíjense que casi todos los grandes hombres de Dios que nacieron fueron de madre estéril. ¿Cómo era Sara? Estéril. Y tuvo un hijo, Isaac. ¿Cómo era Rebeca? Estéril. ¿Pero quién oró por ella? Isaac. Y más o menos, si yo entiendo bien, pasaron como 40 años desde que oró hasta cuando tuvo un hijo. ¿Quién ha orado 40 años? Pero nació, ¿verdad? Nacieron gemelos. Era Jacob y era Esaú. Aunque correctamente uno debiera decir Esaú y Jacob. ¿Por qué? Porque ¿quién nació primero? Esaú. ¿Ya? Pero nosotros siempre decimos Jacob y Esaú, pero es Esaú y Jacob. Y nacen ambos gemelos mellizos, ¿verdad? Pero con la diferencia que uno era velludo. ¿Quién era velludo? Esaú. Y el lampiño, el que no tenía mucho vello, era Jacob. Con la diferencia también que Jacob le agarró el talón, ¿verdad?, a su hermano, y de ahí salió. Y le pusieron Jacob. ¿Y qué significa Jacob? ¿Ah? Bonito nombre, se lo pondrían a su hijo. Entonces cada vez que llamaban a Jacob, y esto tenemos que entenderlo, para nosotros es Jacob, pero los nombres tienen significado. ¿Qué le estaban diciendo? Engañador, ven. Tramposo, ven. Intrigante, porque así fue Jacob. Los niños crecieron y se diferenciaron, además de la parte física, por sus actividades. Uno le gustaba la casa, el aire libre, ¿verdad? Esaú. En cambio, el varón quieto y reposado y privilegiado de su mamá era Jacob. Y a Esaú amaba a su hijo porque comía de su casa. Isaac comía de la casa de Esaú, ya, de lo que él le traía. Entonces, aquí hay matrimonio que tiene 2 niños, ¿verdad? ¿2 tienen ustedes? 2, ¿ya? Y yo sé que ellos no van a cometer el error de que este es mi regalón, porque esas diferencias después se van a notar. Aunque uno no quiera, los hijos se las representan igual. Y si alguien se va a casar, también, ¿ya? Si tuvieran más hijos, el Señor les diera, uno tiene que amarlos por igual. Y entonces, el hijo mayor, de acuerdo a la ley patriarcal de ese tiempo, era que el hijo mayor actuaba como sacerdote familiar en representación de su familia delante de Dios. Tenía derecho a la primogenitura, que era una doble porción de la herencia, y lo más importante, venía en esa descendencia donde iba a venir el Mesías. Esa era la parte espiritual. Jacob siempre anheló el lugar de su hermano. Quiso estar en ese lugar, ser el hijo mayor por estos privilegios. Quizás no tanto por lo material. Esaú no valoró esto. No le tenía aprecio. Correctamente, si hubieran sido las cosas como
humanamente uno lo hubiese pensado, nosotros en la Biblia leeríamos: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Sin embargo, Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de... Ni siquiera dice de Israel, porque Israel, cuando a Jacob le cambiaron el nombre, le pusieron Israel, ¿no es cierto? ¿Y qué significa Israel? Príncipe de Dios. Pero Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y del engañador. ¿Y por qué? Por una elección que Dios hizo. Ahora, estos jóvenes crecieron, como les decía, y un día Isaac le dice a su hijo, yo cuando me regalo el nombre, ustedes lo ordenan en su mente, ¿ya? Por favor. Ya, cuando Isaac le dice a Esaú que lo quiere bendecir porque él ya se va a morir y está viejito y no ve, le dice: hijo mío, anda a cazar y prepárame un guisado como a mí me gusta, el hombre le gustaba la buena carne, como a mí me gusta, y después te voy a bendecir. La mamá está escuchando, y como su hijito predilecto era Jacob, le dice: oye, escucha a tu padre que va a bendecir a Esaú, engañemos. Ayuda idónea hoy en la mañana. Entonces le dice: mira, yo te voy a preparar un guiso como a tu padre le gusta, y tú preséntate para que te bendiga a ti y no a Esaú. Pero Jacob sabía las cosas y dijo: sí, pero a lo mejor mi papá me va a palpar y me va a encontrar que no tengo pelito. Y en vez de recibir su bendición, voy a recibir su maldición. Y la mamá, que era bien astuta, dijo: déjame eso a mí, hijo mío. Y tan velludo tiene que haber sido. Yo pienso eso, le puso unas pieles de animal en el cuello y en los brazos. Y Jacob entró y se puso los vestidos, inclusive de su hermano, y entró con el guiso que le preparó su mamá. Y aparece: ¿quién es? Soy Esaú, tu hijo. ¿Cómo es que la encontraste tan pronto? Le dice: la comida. Es que Dios me ayudó. Mire, está mintiendo. Está mintiendo. Entonces aquí es donde, y voy a anticiparme a algo que iba a decir. Cuando alguien dice, yo encuentro problema cuando dice, mire, Dios aborreció a Esaú. ¿Saben que en las versiones originales dice, Jehová odió a Esaú? Pero ¿cómo Dios puede odiar? ¿Cómo Dios puede aborrecer? ¿Saben que para mí eso no es problema? ¿Saben cuál es el problema para mí aceptar? Que Dios ha llamado a Jacob. Porque Jacob en muchos aspectos era peor que Esaú. Engañó al papá, le mintió a Dios, engañó al tío, hizo un montón de cosas y sin embargo Dios lo amó. Entonces, más que Dios aborreció a Esaú, para mí no es tanto problema. Para mí es comprender que por qué Dios amó a Jacob, siendo como era. Bueno, él se presenta y él dice, Dios hizo que yo la encontrara delante mío, Padre, bendíceme. Y el papá, que era ciego pero no sordo, que sabía conocer la voz, dijo, esta es la voz de Jacob. Y lo palpó y le dijo, hijo mío, acércate para palparte. Y el caballero se confundió y dijo, las manos son las manos de Esaú, pero la voz es la voz de Jacob. Y se acercó y le tomó el olor, y el olor de los vestidos de Esaú, que tenían olor a campo. Y ahí él le da una bendición. Lo bendice. Una bendición con que, y él después, aunque sabe que se equivocó, él dice, yo lo he bendecido y será bendito. Él no cambia la bendición cuando llega Esaú después. Sale Jacob y entra, Esaú no se encuentran obviamente, pero dice aquí, Padre mío, bendice. ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú, tu hijo. Y dice la Biblia que se estremeció Jacob, o sea Isaac se estremeció. ¿A quién he bendecido? Vino tu hijo, vino tu hermano y con engaño te robó la bendición. Y dice la Biblia que Esaú alzó la voz y lloró, bendíceme también a mí, Padre mío. Pero antes él había vendido la primogenitura. Yo me salté esa parte. Esaú no le tenía ningún aprecio a las cosas de Dios. No sentía ningún valor por las cosas espirituales. Un día él salió a cazar, no encontró nada. Y Jacob, que era experto en los trueques, en los negocios, venía de vuelta el hombre con hambre y él estaba haciendo un potaje rojo, dice la Biblia, que era unas lentejitas.
Y él le dice, dame de eso que estás cocinando. Y Jacob le dice, ya, pero véndeme tu primogenitura. Te doy un plato de lentejas y tú me das tu primogenitura. Paso a ser yo a tener el derecho de todas las bendiciones que goza un primogénito. Y como reflexiona este hombre, dice, he aquí yo me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Se comió el platito de lentejas, se fue y menospreció su primogenitura. Ahora nosotros tenemos que leer, conocer todo el antecedente de Esaú. No es en el Génesis donde Dios dice yo aborrezco a Esaú. Lo dice en el último libro de la Biblia. Es como si uno mirara toda la trayectoria y uno dice, oye, con razón. ¿Cómo lo llama el escritor a los hebreos a Esaú? Profano. No haya ninguno entre vosotros profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Un profano. Después se le llamó Edom. Cuando en la Biblia uno lea Edom o Esaú, son los mismos. ¿Ya? Edom. Entonces se tuvo mucha rabia, mucha ira contra su hermano. Lo quería matar y se consolaba diciendo, ya llegarán los días de luto de mis padres y yo voy a dar muerte a mi hermano. La mamá, siempre protectora, escuchó y le dijo, hijo, ándate y busca una esposa en la casa de mis parientes. Ahí conoció a Rebeca, la fue a buscar, Rebeca era estéril, y ahí nacieron estos dos niños. Pero, y aquí está la parte difícil, está la parte humana, está la responsabilidad humana, y como dicen, la soberanía divina, que son dos hilos que nosotros no podemos entremezclar, van paralelos. Porque uno mira humanamente la historia que yo les dije, y Jacob, en un sentido, se aprovechó, ¿no es cierto?, engañó a su hermano y obtuvo una primogenitura. Pero lo interesante es que antes que nacieran, cuando ellos estaban en el vientre, Rebeca fue a orarle a Dios y le dijo que tenía problemas. Y Dios le dice, 2 naciones hay en tu vientre. El mayor servirá al menor. O sea, lo que pasó después fue responsabilidad humana, por así decirlo. Uno mira los hilos humanos, uno malo, el otro era peor, pero Dios ya había dicho antes que nacieran. Y si ustedes leen Romanos capítulo 9, 10 y 11, que está toda la historia de Israel pasada, presente y futura, Pablo recurre a uno de estos pasajes para decir que estos niños no habían hecho ni bien ni mal. Dios los escogió, no rechazó a Esaú, porque sabía, porque como Dios sabe que yo voy a creer, me elige. Y yo no creo que sea así, yo creo porque Él me eligió antes. Porque si no sería en base a una obra. Dios vio que yo iba a creer, entonces en base a esa fe que yo iba a poner en Él, me salvó. Yo creía así antes también, pero yo no creo así. Yo respeto si alguien opina diferente a mí. Lo respeto, pero es un tema que está en la Biblia y a veces los predicadores evitan predicar y lo eluden porque dicen, no, es que vamos a poner a los hermanos, pero si está en la Biblia, yo creo que todas las doctrinas hay que presentarlas. Ahora, que uno las presente más menos o que las acepte más menos es diferente. Pero dice, no habían hecho ni bien ni mal para que Dios lo escogiera en base a alguna de sus decisiones, sino que dice, es por gracia. Entonces Dios eligió a Jacob. Piensen ustedes en compañeros de cursos, en personas con las cuales hemos vivido que tienen a lo mejor mayores capacidades que nosotros, comprensiones mejores, que son personas mejores inclusive que nosotros en el mundo, y no son salvas. Es porque Dios nos las eligió, dice uno, y entonces son salvas y Dios tiene la culpa. No estoy diciendo eso, estoy diciendo, ¿por qué nosotros? No es porque no los otros, es porque a mí. La gente dice, esto es tan injusto, y uno se acostumbra a escuchar esa frase, esto es tan injusto, y ¿por qué no decir, yo soy tan indigno? Soy tan indigno a Jacob. Entonces Jacob era malo, pero Dios dice, yo lo amé a él. Porque el amor de Dios, en este sentido, es un amor selectivo. Hay un amor que es grande y especial, ¿verdad? El amor de Dios para todas las naciones. Israel se creyó, pensó que Dios no amaba a ninguna otra nación, ¿ya? Pero en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Pero dice Dios, a ninguna nación he conocido, sino solo a ti, a Israel. Y cuando dice conocido,
No significa que Dios no conozca a las otras naciones, las conoce, pero de manera especial Él eligió al pueblo de Israel para ser su pueblo. Los separó. Y dice, no porque ustedes fueran el mayor de los pueblos, sino porque ustedes eran los más insignificantes. Por eso los escogió. Y cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 1, ¿qué dice de la elección de Dios o del escogimiento? Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué más? Lo vil, lo menospreciado. Lo necio, lo vil, lo menospreciado. Pero a mí me encanta la última palabra. Lo que no es. Lo que no es. Y uno dice, ¿qué es lo que no es? No es. O sea, lo que no es nada. Eso escogió Dios. Nosotros a veces nos creemos que tenemos cierta capacidad, que yo entendí el Evangelio, que no sé. Es porque Dios nos iluminó. Si ninguno de nosotros, hermanos, es creyente por nuestra iluminación personal. Fue porque el Espíritu Santo nos aplicó la palabra y la entendimos. Nadie tiene un coeficiente superior que le permitió creer en el Señor. El Señor abrió nuestro entendimiento. Eso es todo. Entonces, ¿y para qué dice Pablo eso? Lo necio del mundo escogió Dios, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Y agrega, para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se cree, si en el cielo nadie anda sacando pecho, si yo estoy aquí porque yo creí en el Evangelio, yo lo comprendí a la primera. Porque algunos dicen, no, es que yo la capté al vuelo. No, si no es por eso, es porque Dios nos hizo comprender. ¿Y cómo vamos a andar en el cielo humillados? ¿Y por qué vamos a estar ahí? Por gracias al Señor. Entonces, este amor de Dios no depende de nosotros, depende de Él. Y dice que este pueblo, ¿y por qué el pueblo de Israel terminó? ¿Por qué el pueblo de Israel decían, ¿qué nos amaste? Porque se comparaba con Edom. Y Edom, Esaú, el pueblo, estaba mejor en muchas circunstancias que ellos. Fíjense, ahora voy a hablar rápidamente historia. Lo otro fue una teología básica, porque yo no tengo teología de alto vuelo. Pero, por ejemplo, cuando el pueblo salió de Egipto y después anduvieron, ¿verdad? Y no quisieron entrar a la tierra de Canaán, anduvieron unos años vagando. Y ellos quisieron pasar por el territorio de Edom, el territorio de Esaú. ¿Y qué dijo el rey de Edom? No. ¿Esa es la vuelta, no? Y Dios les dice, no pelees contra ellos porque son tus hermanos. O sea, ya Edom está mostrando su cara, ya, de maldad. Hay profecías grandes en el pueblo de Dios, cómo actuó Edom, cómo actuó Esaú. Por eso, para mí no tiene mayor problema, yo quisiera insistir en eso. No quiero que sea mayor problema el que diga que Jehová aborreció a Esaú. Para mí el problema es cómo Dios pudo amar a Jacob. Engañó al papá, después engañó al tío. ¿No es cierto? Y este término aborrecer en la Biblia no es el aborrecimiento activo como uno puede aborrecer. Significa que uno rechaza a la otra persona o no le tiene el mismo afecto. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, el que no aborrece padre o madre no es digno de mí? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que nosotros nos está dando un mandamiento a aborrecer al papá y a la mamá? No. Después, en otra parte, lo toma en términos comparativos y dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. O sea, nuestro amor, nuestro afecto hacia el Señor debe ser tal que cualquier afecto inferior debe parecer aborrecimiento. ¿Se entiende? Yo amo tanto a Dios que el amor a mi familia, en comparación, parece aborrecimiento. El amor de Dios hacia Jacob era tal que el afecto que podría haberle tenido a Esaú parecía aborrecimiento. Miren, leamos en Génesis 29 creo que es. ¿Sí? El verso 31. Aquí se explica un poco ese término. Génesis 29, 31.
Y vio Jehová que Lea era menospreciada. ¿Sabe cómo dice las otras versiones? Era odiada, era aborrecida. O sea, uno podría decir, ¿Jacob aborrecía a Lea? No. ¿La odiaba? No, pero así dicen las versiones, ese término se ocupaba. Lo que quiere decir que no era amada como era Raquel. Porque acuérdense que Jacob trabajó primero por Raquel, pero Labán engañó a su sobrino, así como él había engañado a los demás, y no le entregó a Raquel, le entregó a Lea. Y tuvo que trabajar 7 años más. Pero ahí dice, era menospreciada. Quiere decir que no era amada, en el sentido que como lo era Raquel. ¿Ya? Deuteronomio 21. Verso 15. Si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida. Entonces, uno dice, pero ¿cómo va a vivir con una mujer que ama y a la otra la aborrece? ¿Para qué está con 2? Quiere decir que a una la ama más. Eso es. A una la ama más que la otra. Entonces cuando dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, es como diciendo, Dios tenía un amor especial por Jacob. Entonces, Edom era muy mal. Cuando Israel sufrió el cautiverio, uno de los pueblos que aplaudió, uno de los pueblos que se alegró, uno de los pueblos que inclusive saqueó al propio Israel, fue Edom. Todo el libro de Abdías prácticamente es eso. Miren, busquémoslo. Abdías, y voy a leer para terminar. Sé que hoy día ha sido un poquito, a lo mejor complicado entenderlo, pero que sirva como a lo mejor incentivo para estudiar. Abdías, mire lo que dice Dios de Edom. Verso 8. Abdías 1:8. Arriba dice la humillación de Edom, pero voy a leer en el verso 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. No debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Y aquí vemos la maldad de Edom. Cuando Israel fue invadido por los babilonios, Edom se alegró, Edom saqueó, y Edom se puso a la puerta para matar a los que escapaban. Se apoderó de sus bienes. Entonces, la actitud de Edom, uno puede decirse, se condice con lo que Dios dijo de él. ¿Podemos entender ahora cómo era? Salmo 137, y con esto termino. Y fue muy malo Esaú o Edom con el pueblo de Dios. Lamento de los cautivos en Babilonia, dice ahí. Verso 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. O sea, ellos se alegraron.
fueron muy malos. Ahora, a Jacob amé, dice Dios. Y ellos dicen, ¿qué nos amaste? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que contar con el amor de Dios pese a las circunstancias. Finalmente Dios va a triunfar. Los edomitas decían, nosotros, si nos destruyen, volveremos a construir. Y Dios dice, no. Aunque ustedes construyan, yo lo volveré a destruir. Porque Él tiene por, ¿cómo decirlo?, por amor preferente a Israel. Así que no evaluemos el amor de Dios por las circunstancias que nosotros pudiéramos vivir. No sé qué situación está viviendo personalmente cada uno. Alguna situación donde pone en tela de juicio el amor de Dios. Donde uno dice, pero si Dios me amara, no pasaría tal cosa. Es que Dios no nos ama así. Dios promete estar con nosotros en esas circunstancias. Y dice ahí que al final todos van a tener que reconocer que Dios tiene un dominio más allá del pueblo de Israel. Y un día va a ser todo distinto. El creyente que ahora sufre dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y aquellos que están reinando ahora sufrirán por la eternidad sin el Señor. Así que si algo podemos aprender, hermanos, no evaluemos el amor de Dios por las circunstancias particulares que nosotros pudiéramos estar viviendo en este momento, sino por su fidelidad, por su constancia en esa situación. Y que pronto van a cambiar, que pronto serán diferentes, hermanos, verdad. Pensemos en lo que nos espera. Pensemos en lo que nos espera, en la gloria, en que todo esto que tenemos aquí va a cambiar, pero así, como decimos nosotros, y esto va a ser literal. Cuando alguien dice, oye, pero cambió del cielo, como decimos, del cielo a la tierra, aquí va a ser así, o sea, de la tierra al cielo, un cambio absolutamente. ¿Y por qué? Por el amor del Señor en la cruz para nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, dijo el Señor, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el mayor amor, es un amor insuperable e inigualable. Termino, porque el Señor dijo, nadie tiene mayor amor que este. Este es el estándar. Dice, nadie tiene un mayor amor, ni siquiera igual. Todo amor es inferior. El amor de Cristo es inigualable e insuperable, porque lo mostró en la cruz por nosotros. Que el Señor nos bendiga su palabra.